Bien, tengan todos muy buenos días. Quien les habla es el ingeniero Svonimir. Voy a hacer una breve presentación referente al curso de termodinámica, que es principalmente un curso universitario que se utilizará dentro de las carreras de ingeniería, probablemente también en medicina, o toda carrera que tenga que ver o tenga relación con la química, ¿no? Entonces, mencionaremos aquí dentro de la termodinámica algunos puntos físico-químicos que son principalmente base fundamental para poder comprender mejor el punto de la termodinámica. Buscamos, ¿no? Buscamos que al final usted pueda comprender en qué consiste la primera ley de la termodinámica, algunos conceptos de calor, trabajo, energía, entalpía, para que usted pueda afianzar mejor los conocimientos si es que está cursando esta materia. De esa forma poder ayudarlo a desarrollar mejor el curso y pueda usted completar con éxito el objetivo. Bien, ¿qué es lo que vamos a mencionar, no? Tomaremos puntos como conceptos de termodinámica, calor, trabajo, energía, capacidad calorífica, procesos termodinámicos, primera ley de la termodinámica, algunos procesos termodinámicos, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces a iniciar. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos termodinámica como parte del curso, ¿no? Tomemos en consideración que la termodinámica se estudia en varios cursos, ¿no? Dentro de él está dentro de la fisicoquímica, como ya lo habíamos mencionado, y la termodinámica como curso también es principalmente un proceso fundamental para un ingeniero. ¿Por qué? Porque el ingeniero muchas veces en una planta o en un centro de trabajo de investigación realizará algunos cálculos que tienen que ver con la transferencia de energía, la transferencia de calor, tendrá que ver o calcular el trabajo necesario para realizar un proceso y si no lo hace correctamente probablemente a la hora de utilizar los cálculos genere pues un desgaste de energía, ¿no? Que como sabemos traducido a una empresa esto sería en forma de gasto. Y como sabemos, ninguna empresa está para gastar más de lo que debe. Es por eso que trataremos de entender y comprender en qué consiste este curso, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve? Básicamente, como vuelvo a repetir, nos va a ayudar a comprender la transformación de la energía y el uso que nosotros le vamos a ir dando. Bien. Algunas de las aplicaciones que vamos a mencionar estarían dentro, por ejemplo, de las turbinas, que se van a presentar en bastantes equipos, compresoras, bombas, sistemas de refrigeración, aire acondicionado, plantas de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se estudia la termodinámica o qué estudia la termodinámica? Bueno, principalmente estudiará la energía y las transformaciones desde un punto de vista a nivel incluso macroscópico. Pero como podemos observar aquí en el cuadro que está a la izquierda, miren, para que me puedas entender un poquito mejor, tenemos aquí un sistema, ¿ok? El sistema es lo que está dentro del círculo, que podría ser, por ejemplo, una persona, podría ser un equipo, o podría ser un objeto, ¿ok? Imaginemos que está dentro de una habitación. Entonces, este sistema va a estar expuesto, lógicamente, a un alrededor, ya que en este caso sería pues la habitación, si es que fuese una persona, y el medio, pues en este caso vendría a ser el aire que está a su alrededor, ¿no? Que está girando alrededor de él. Entonces, lógicamente, si nosotros generamos una variación de energía en este medio, todo alrededor también generará un cambio en esa energía. De manera que aunque no queramos, estaremos alterando el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, para que me entiendas un poquito mejor la idea, ¿qué es un alrededor? ¿Qué es un entorno? ¿Qué es un sistema? Es parte del universo que estamos estudiando. El medio es el resto del universo. Ahora, ¿qué es un proceso termodinámico? Es cuando aquí este sistema va a ser alterado. Es decir, si yo genero un calor alrededor, estaré afectando directamente al sistema. ¿Puedo yo aumentar o disminuir la energía de este sistema?
Entonces, ¿cuándo diremos que esto se va a detener? ¿Cuándo termina esta variación del sistema? Cuando llegamos a un proceso llamado equilibrio térmico. El equilibrio térmico se va a presentar básicamente en tres tipos de equilibrio. El equilibrio térmico como tal, el equilibrio químico y el equilibrio mecánico, que posteriormente ya iremos explicando para poder comprenderlo un poquito mejor. Pero cuando estos tres equilibrios se establecen o llegan a un punto de no transferencia, es cuando nosotros mencionaremos un equilibrio térmico. Bueno, también tenemos las variables que pueden ser intensivas y extensivas, ¿no? Intensivas si es parte interna, o sea, algo ya netamente del cuerpo, del sistema, y extensivas si ya estamos hablando de algo general, ¿no? Algo como que se está presentando a un todo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el sistema de acuerdo al intercambio de materia y energía. Tenemos tres tipos de sistema. El sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. El sistema abierto es aquel donde va a permitir la transferencia tanto sea de energía como de masa. Es decir, al cuerpo puede ingresar energía y puede ingresar masa. Un ejemplo de esto, pues la famosa fotosíntesis, ¿no? Cuando observamos la fotosíntesis sabemos que para que este proceso se cumpla, tiene que ingresar la energía producida por el sol y también tendrá que ingresar, pues, en este caso, el CO2 como parte de materia y el agua, ¿no? Para que pueda llegar a producirse este sistema. Posteriormente, lógicamente, se generará una salida, tanto ya sea de la energía como de la masa. De la misma manera, en un sistema cerrado, solamente habrá ingreso de energía, más no de masa. Es decir, si yo tengo un sistema, ingresará energía, esta energía que está ingresando volverá a salir nuevamente. Es decir, ingresa y sale. Pero la masa no podrá ingresar ni tampoco podrá salir. O es un sistema cerrado. Un ejemplo de esto es la temperatura de un cuerpo, ¿no? Si nosotros estamos con temperatura en un ambiente, pues a nuestro cuerpo no es que esté ingresando algo para que cambie esa temperatura. Entonces, lo podemos medir nosotros con un termómetro. Y en un sistema aislado, pues simplemente mencionaremos que no existe ni ingreso ni salida de energía ni de masa, ¿correcto? Es un sistema que no tiene ingreso de nada. Ahora, quiero mencionar aquí una diferencia entre calor y energía interna, porque muchas veces tenemos la costumbre o la idea de confundir estos términos pensando que es lo mismo, cuando son términos totalmente distintos. En el caso del calor, podemos decir que es básicamente la energía en transferencia, es la energía que se está transfiriendo de un cuerpo a otro cuerpo. Y esto puede darse por conducción, si se está conduciendo, como podemos ver en la imagen, ya sea una sartén que se está calentando, conduce el calor o la energía, en este caso, a través del mango, ¿no? Puede ser por convección, si en este caso el agua que está hirviendo en la sartén comienza a generar un vapor y este comienza a generar un calor, ¿de acuerdo? Y en el caso de la radiación, pues si en este caso estuviéramos usando un horno, ¿no? Genera una radiación que también es una forma de calor. Entonces, estas tres son las tres formas en las que se puede generar una transferencia de calor. Ahora, en el caso de la energía interna, esta ya principalmente está enfocada en las energías, tanto cinéticas como potenciales, donde la sumatoria de estas energías son las que van a producir el aumento de la energía interna. Como ya sabemos, la energía cinética es aquella que se va a enfocar en el movimiento de la partícula, mientras que la potencial es básicamente la que se va a enfocar en las alturas o distancias, ¿correcto? Bien, vamos a continuar. El trabajo. El trabajo es una transferencia de energía a través de fronteras, es decir, para que yo pueda generar un trabajo, yo tengo que hacer una modificación de alguna de las variables macroscópicas del sistema, ¿de acuerdo? Es decir, mira, yo tengo aquí un sistema, por ejemplo, ¿no? Tengo un sistema que estamos observando, está a determinada presión, volumen,
y pues con un émbolo que está a una determinada volumen, ¿no? Volumen, presión, y tenemos aquí el área que se está generando con el pistón. Bueno, entonces, si nosotros generamos un aumento en el pistón, lógicamente estaremos variando el sistema. Ya no tendríamos el mismo volumen, tendríamos un volumen distinto. Lo mismo pasará con el caso de la presión. Como el émbolo ha empujado más al sistema, entonces la presión del gas, lógicamente, habrá aumentado. Y el volumen también ha habido una variación, lógicamente ya no es el mismo volumen. Entonces, cuando yo genero este tipo de modificaciones, de alteraciones a un sistema, lo que estoy haciendo indirectamente es generando un trabajo al sistema que lógicamente el sistema también me va a producir posteriormente ese trabajo, me lo va a devolver de alguna manera. Entonces, para comprender esto mejor, podríamos decir, ¿no?, que el trabajo, ya químicamente hablando, está determinada como menos la presión por la variación del volumen. De manera que no debemos olvidar, en caso de unidades, que una caloría equivale a 4.184 joules y una atmósfera litros equivale a 24.2 calorías. En el caso de la capacidad calorífica molar, es la energía necesaria para elevar un grado de temperatura del sistema por una mol de gas. Entonces, para ello dependerá mucho del tipo de sustancia con la que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si es un gas monoatómico, es decir, que está formado por un solo átomo, entonces yo podré usar una capacidad calorífica, un Cb, que puede ser 3 medios de la constante R, ¿no? O un Cp, si la presión es constante, que sería un 5 medios de la R constante. Lo mismo pasará si es un diatómico, ya no será pues lógicamente un solo átomo, serían 2. O si es un triatómico, si está formado por 3 átomos, ¿no? En este caso, el NO2, por ejemplo, que está formado por un nitrógeno y por 2 oxígenos. Entonces, si te das cuenta, hay una variación tanto en el Cb como en el Cp. Dependerá del tipo de gas con el que yo estoy trabajando para utilizar una de estas constantes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dentro de los procesos termodinámicos, cabe mencionar lo siguiente, ¿no? Tenemos el proceso isotérmico, que es aquel en el cual la temperatura es básicamente constante. El isobárico, donde la presión es constante. El isocórico o isométrico, a volumen constante. El adiabático es, recordemos, no hay intercambio de calor entre el sistema y el alrededor. El reversible, que está constituido por una serie de estados en equilibrio, es decir, aquel sistema donde yo puedo formar producto, pero el producto nuevamente regresar nuevamente a formar reactante. Es decir, el sistema va y viene, va y viene. Y un sistema cíclico, que es aquel en el cual yo voy a interactuar o voy a formar un producto, pero que al final de la reacción este terminará llegando nuevamente al inicio. Es decir, está simplemente haciendo un ciclo. Podemos ilustrarnos un poquito mejor con los diagramas que tenemos a continuación. El proceso termodinámico, ¿ya? A temperatura constante, que es un proceso termodinámico, ¿ya? un proceso isotérmico, como es el que podemos observar en la gráfica que está a la izquierda superior. Como podemos observar, mira, tenemos un sistema isotérmico, ahí está claramente, entre en una gráfica de presión y volumen, y podemos observar que la variación está yendo del volumen 2, es decir, del volumen mayor, a la presión 1, a la presión mayor, ¿de acuerdo? En cambio, mira, en un proceso termodinámico de expansión isotérmica, ¿ya? Es decir, lo contrario a lo que pasó arriba, estamos observando que de una mayor presión estaría aumentando a un mayor volumen. Es decir, nuevamente para mencionar la diferencia, en un proceso de comprensión, en este caso del volumen 2 o del volumen mayor, se dirige a la presión mayor. Y en un proceso de expansión, de la presión mayor se dirige al volumen mayor. ¿De acuerdo? Luego tenemos un proceso de calentamiento a volumen constante. Es decir, lo único que está constante en este punto es el volumen. Ahí está, mira, esta es una línea, en este caso vertical, ¿no? Entonces lo único que va a variar, ¿qué va a ser? Va a ser la presión, más el volumen se mantiene constante.
Y como estamos hablando de un proceso de calentamiento, pues lógicamente la presión tendrá que aumentar. Caso contrario, en un proceso de enfriamiento, la presión tiende a disminuir, ¿correcto? Pero es básicamente lo mismo que hemos visto en el caso anterior. Luego tenemos en procesos a presión constante, ojo, mira, la presión no está variando, es la misma. Lo que sí está variando en este caso es el volumen. Por lo tanto, podremos mencionar que básicamente tendrá esta forma la gráfica. En el proceso de enfriamiento será lo contrario, mira, inversamente, es decir, estará disminuyendo en el caso del volumen, mientras que aquí en el 1 estará aumentando. ¿Ok? Luego tenemos un proceso adiabático, que es muy parecido al proceso isotérmico, donde podemos mencionar pues que en el caso de volumen y presión pues hay una ligera variación, ¿no? Pero que sabemos que no se está transfiriendo en este caso calor, ¿de acuerdo? Y lo mismo en el proceso de expansión adiabática. Es muy parecido al proceso isotérmico, vuelvo a recalcar. Luego tenemos aquí un proceso cíclico del cual habíamos hecho nosotros mención. En el primer caso, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, ¿no? Del punto A al punto B. Como nos damos cuenta que estamos aumentando el volumen de un volumen mayor a una presión mayor, entonces podríamos mencionar que el proceso 1 es el famoso proceso isotérmico, ¿no? Entonces aquí sería proceso isotérmico. Hay una variación en la temperatura. En el proceso 2, mira, en el proceso 2, estamos observando que simplemente la presión no varía, se mantiene constante. Lo que sí está variando es el volumen. Por lo tanto, como la presión es constante, sería un proceso isobárico. Y en el proceso 3, nuevamente, el volumen se mantiene constante y la presión sí cambia. Como el volumen es constante, sería un proceso como el volumen se mantiene constante, sería un proceso isocórico, ¿no? Bien. Entonces vamos. La primera ley de la termodinámica nos menciona lo siguiente. La materia no se crea, ni tampoco la energía no se crea, ni se destruye. Ambas solamente se transforman. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que me está diciendo? ¿No? Que si yo tengo un sistema, ¿ok? Yo tengo un sistema, el sistema no va a variar su energía interna de la nada, ¿ok? Para que exista una variación en el sistema, tendrá que ser afectado de alguna forma. Es decir, tendrá que haber una variación, ya sea en forma de calor o ya sea en forma de trabajo. Estas variaciones van a alterar este sistema, pero lo van a alterar, ojo, no para cambiarlo de manera constante, sino que simplemente se altera, se ajusta y luego este sistema nuevamente libera el calor, ¿okay? Que va necesitando, lo va liberando, o el trabajo que se le está produciendo también lo va a generar o lo va a soltar. En un ejemplo de ello mencionaremos lo siguiente, ¿no? Imaginemos que tenemos un tren. Al tren nosotros le agregamos carbón a la hoguera, le agregamos carbón, entonces el tren comenzará a producir vapor, ¿no? Comienza a calentar el horno y este comienza a producir el vapor con el agua, el cual generará un impulso de los émbolos de la ferroviaria, pues logrando el movimiento. Pero lógicamente, ¿no? Este sistema, que en este caso sería el tren, está realizando ya sea con el calor y ya sea con el trabajo el movimiento que se está produciendo. Pero si yo dejo de agregarle el carbón, entonces ya no va a tener cómo realizar el trabajo. Por lo tanto, el calor también va a ser afectado. De manera que existe una relación entre los tres. Podemos mencionar que la variación de la energía estará definida como la sumatoria del calor más el trabajo. Ahora, ¿cómo sabemos los signos del calor y del trabajo? Bueno, en este caso podemos observar, ¿no? Que si tenemos nosotros un sistema donde está ingresando trabajo, el trabajo tomará un signo positivo. Lo mismo pasará con el calor. Si el calor está ingresando, el calor será positivo. Cuando sea el trabajo o el calor abandonen el sistema, estaremos mencionando que ambos ya
dejarán de ser positivos y se convertirán en negativos. Ahora, en un proceso termodinámico reversible de un gas a temperatura constante, estamos básicamente hablando de que la temperatura no va a variar, no va a cambiar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la variación de la energía interna, que es igual al calor más el trabajo, si nosotros mantenemos la energía constante o la temperatura constante, quiere decir que esta variación de energía no va a cambiar. De manera que esta variación de energía se volverá cero. ¿Ok? Entonces, si se vuelve cero, entonces yo puedo pasar este calor al otro lado, ¿de acuerdo? Lo voy a pasar al otro término y sé que me quedará como menos calor es igual al trabajo. Ahora, este calor negativo va a ser igual al trabajo. Pero el trabajo, aplicando ya los principios de gases que estamos mencionando en un proceso termodinámico, podríamos mencionar aquí, ¿no? Que esto sería igual a N, que es el número de moles, por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura, por el logaritmo neperiano de la relación entre el volumen 2 o el volumen B entre el volumen A o el volumen 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto se cumplirá ya sea para el volumen que está variando o para la presión que está variando también. Ahora, en este caso, la R constante, tú sabes que es 8.314 joules mol por Kelvin. Pero si es necesario utilizar otra unidad, también podrías utilizar el 2 calorías mol por Kelvin, ¿no? La temperatura ya sabes que siempre deberás convertirla a Kelvin, no la puedes trabajar en Celsius, si no, no te va a ayudar el sistema. Y bueno, el número de moles que ya eso lo hemos aprendido pues en forma general en química 1, ¿no? Bien. Luego tenemos el proceso termodinámico a volumen constante, es decir, donde el volumen no varía. Es decir, como estamos observando aquí, es un proceso isocórico. Entonces, si estamos hablando de un proceso isocórico, es decir, no hay variación de volumen, podemos mencionar que si el trabajo es igual a la menos presión por la variación del volumen, pero si este volumen es cero, entonces eso convertirá a mi trabajo en cero, ¿de acuerdo? De manera que si el trabajo es cero, entonces yo puedo reemplazar aquí arriba, ¿cierto? Y puedo decir que este trabajo se convierte en cero. De manera que la variación de la energía interna será simplemente igual al calor. Ahora, este calor a volumen constante, lógicamente, esto nosotros podemos relacionarlo con la ecuación ya de calorimetría que se ha estudiado también anteriormente y podemos mencionar que el calor o la energía interna serán iguales al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de la temperatura. No te olvides de las unidades, siempre muy importante revisar. Luego tenemos un proceso termodinámico a presión constante, donde básicamente podemos nosotros aquí hablar ya de un término llamado entalpía, ¿no? Si estamos hablando de un proceso a presión constante, entonces podemos decir nosotros que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos aquí que el calor es igual a la variación de la energía interna, ojo, que lo hemos visto anteriormente, por N por la capacidad calorífica a presión constante por la variación de la temperatura. Entonces, si nosotros hacemos este reemplazo o estamos utilizando esta formulita, simplemente podemos decir también que el trabajo es igual a la menos presión por la variación del volumen. De manera que nos va a quedar básicamente de esta manera para poder utilizar y reemplazar en la ecuación original, ¿no? No te olvides que el número de moles es N, no te olvides que Cp es la capacidad calorífica a presión constante y que tenemos el delta H que es la variación de la entalpía, ¿no? Si en el caso el problema nos estuviera dando entalpía. Lógicamente, como teoría siempre puede resultar un poco engorroso. Ya en los ejercicios, te aseguro, esto se hace mucho más claro, mucho más preciso para que tú puedas entender.